los deseos de la carne o los deseos de la naturaleza pecaminosa son opuestos a la naturaleza que hemos recibido en Cristo. La pregunta que quizás surge es: ¿cómo vivo esa nueva vida que he recibido de Cristo? En Cristo nuestro propósito ha sido restablecido. Eso le da un sentido a nuestra vida diferente. Bienvenidos una vez más. Qué alegría poder estar juntos en este tiempo y poder compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios en un tema que he llamado vivir el cambio. Vivir el cambio. Cuando leemos en el capítulo 3 del libro de Juan, encontramos que Jesús nos enseña algo bien interesante. Nos habla acerca de que cuando venimos a Él, cuando recibimos por fe y por medio de la gracia la salvación, lo que sucede es lo que la Biblia llama una regeneración, que lo que significa es que recibimos una nueva vida, recibimos una nueva naturaleza. Y de esto quizás hemos ya compartido, hemos hablado, es decir, cuando nosotros venimos al Señor, cuando reconocemos la obra suya en nuestras vidas, lo que la Biblia nos enseña es que somos engendrados de Dios. En este sentido, entonces, lo que ocurre es que comenzamos a vivir la vida de Dios. Se trata entonces, la vida cristiana, no de estar siguiendo una serie de reglas o de ritos o de costumbres, sino de experimentar la nueva vida en nosotros. Nosotros que en otro tiempo, dice la Escritura, siendo gentiles, estábamos muertos y separados de Dios, ahora hemos recibido la vida que nos viene de Dios. Ahora, si hemos recibido esa vida, y es en lo que hoy quiero centrarme, la pregunta que quizás surge es: ¿cómo vivo esa nueva vida que he recibido de Cristo? Porque muchos de nosotros a veces tratamos de vivir la vida que hemos recibido de Dios, la nueva vida en Cristo, tratamos de vivirla a nuestra manera, tratamos de vivirla en nuestros esfuerzos, tratando de generar algunos cambios porque creemos que de eso se trata. Sin embargo, miren lo que dice el apóstol Pablo, que una vez que nacemos del Espíritu, entonces dice en Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Dios no solo nos da vida en Cristo, sino que nos guía en nuestra nueva vida. En otras palabras, nuestros sentidos son abiertos, ahora están abiertos en cuanto a nuestra conciencia de Dios, tal como lo dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiero que entonces miremos esto. Si has entregado, si has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, afirma esto para ti: soy una nueva creación, soy una nueva persona en Cristo. Si aún no lo has hecho, entonces el camino que Jesús mismo dijo que dejaba trazado para nosotros es este. Él dice: todo el que cree en el Hijo tiene la vida. Se trata entonces de que por medio de la fe y a través de la gracia del Señor, nosotros podemos ser reconocidos como hijos de Dios. Pero si ya tal cosa ha ocurrido, entonces no es que ahora simplemente te has adherido a una religión, no es que te has adherido a un pequeño grupo, no, es que ahora la vida de Dios está en ti. Ahora, como cuando un niño nace, pues muchas veces podemos notar al observar esto, que así como cuando un niño nace, nace con todas las capacidades, nace con las
las destrezas humanas, con sus sentidos. Todo está allí. Sin embargo, él todavía no tiene una conciencia clara para poder entonces saber dar un buen uso o un uso adecuado, correcto, acorde a aquellas cosas con las cuales ha nacido. Entonces, ¿qué necesita? En la medida en que crece, en la medida en que avanza, en la medida en que madura, entonces tiene más claridad en relación a cómo usar, por ejemplo, su sentido del oído, su sentido del olfato, en fin, ya él tiene más claridad en relación a cómo es que funcionan esas capacidades que ha recibido. Ahora, sirva esto para también traerlo como ejemplo en relación a nuestra vida espiritual. Muchas veces y cuando estamos en Cristo hemos recibido esa nueva naturaleza, esa nueva vida, pero entonces necesitamos ser conscientes. ¿Por qué? Porque lo que dice el apóstol Pablo es que las cosas espirituales no se pueden discernir a través de los sentidos naturales. No podemos a través de ni siquiera de nuestra mente natural entender esta nueva naturaleza, porque debe discernirse, dice el apóstol Pablo, debe discernirse espiritualmente. Así que cuando recibes la vida de Cristo, se despierta en ti aquello que requieres para ser guiado por el Espíritu. Quiero entonces mencionar algunas de esas cosas que están en ti, esas nuevas cosas que recibes, esas cosas que has recibido de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, de tal manera que ellas puedan entonces guiarte en esa nueva vida que Dios ha trazado para ti, que por cierto es una buena vida, es una vida abundante, es una vida eterna, es una vida que es la vida misma de Dios en ti. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se trata de que ahora nosotros recibimos la naturaleza de Dios. Hemos recibido, como decía en temas anteriores, hemos recibido de Dios entonces su genética, hemos recibido de parte de Dios su ADN, es decir, su ADN espiritual. Ese está en nosotros. Ahora la vida de Dios habita en nosotros. Por eso entonces, ¿qué es lo nuevo que recibimos juntamente con esa nueva vida para luego ser guiados por el Espíritu? Quiero mencionar algunas cosas. La primera, recibimos nuevos deseos. Se forman dentro de nosotros, una vez que estamos en Cristo, nuevos deseos. Tal como lo explica el apóstol Pablo o lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5. Miren lo que dice. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, se refiere a la antigua naturaleza que opera en el hombre, dice, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. En otras palabras, cuando recibimos la vida de Dios, cuando somos engendrados por Dios, nuevos deseos comienzan a surgir dentro de nosotros. Ahora, ciertamente podemos notar que puede darse también una batalla dentro de nosotros, como que la antigua naturaleza sigue tratando de vivir de acuerdo a los deseos que ella tenía, pero no podemos obviar y no podemos olvidar esto, que es clave para nuestra vida cristiana, es que ahora deseos espirituales, los deseos del Espíritu son plantados en nosotros. ¿Por qué razón? Porque si el Espíritu está en nosotros, sus deseos también están en nosotros. Ahora, ¿cómo identificar esto? ¿Cómo identificar esto para que en lo cotidiano nosotros podamos saber cómo es que podemos obrar, cómo es que podemos actuar? Siendo conscientes de si es la naturaleza anterior o pecaminosa la que nos quiere guiar o si es el Espíritu, y permitir que sea Él entonces el que nos guíe. Para eso nos va a ayudar. Por eso, mira cómo son los deseos de la naturaleza pecaminosa, a los cuales el apóstol Pablo llama obra. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y siguientes, dice esto. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos
de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu. ¿Cómo son los deseos de la antigua naturaleza? Son contrarios al espíritu. Bien, por eso es que entonces él mismo nos dice, ya no vivan guiados por los deseos de esa naturaleza, porque son contrarios. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella, dice. Los dos se oponen entre sí. No podemos vivir de una manera y de la otra. Podemos vivir de una manera o la otra, pero no juntas, sino que o seguimos esta guianza o seguimos la guianza de la antigua manera de pensar o de vivir o seguimos la guianza del Espíritu, es lo que está explicando el apóstol Pablo. Y es interesante porque él dice que no es que cuando Dios está en nosotros y cuando el Espíritu está en nosotros, no es que nos convertimos meramente como en una marioneta, como algo que no tiene no toma ningún tipo de decisión, sino que somos como guiados de manera automática por el Espíritu, o que entonces de la misma forma podemos ser guiados automáticamente por la antigua naturaleza. No. Lo que dice el apóstol Pablo es que eso pasa por nuestros deseos, eso pasa también por nuestras decisiones. Por eso dice que nosotros podemos entonces tomar la decisión de ya no ser guiados por la anterior manera de vivir, sino que ahora podemos tomar la decisión de ser guiados por el Espíritu. Dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y aquí entonces es donde quiero centrarme. Versículo 19, porque dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Él las describe para que nosotros podamos darnos cuenta que aún estando en Cristo, podemos entonces tratar de ser seducidos por nuestros deseos, esos deseos de la antigua naturaleza, lo que llama deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros sabemos y podemos identificar que eso está ocurriendo porque de esa naturaleza se trata, entonces podemos estar alerta para, en lugar de dejarnos guiar por esos deseos, podamos entonces seguir la guianza de los deseos del Espíritu, que ya vamos a mirar también. Entonces miren lo que dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Por ejemplo, lo que el apóstol Pablo dice que son las obras, es el obrar. Cuando actuamos de una determinada manera, eso lo que muestra es que estamos siguiendo los deseos de nuestra antigua naturaleza. No es que hacer tal cosa nos convierte o nos regresa a nuestra anterior naturaleza, porque la que has recibido, la has recibido de Dios. La vida de Dios está en ti. No significa que entonces voy a tratar de hacer estas cosas para ganarme esa vida. Si estás en Cristo, tienes que tener esta seguridad. La vida de Dios está en ti, pero hay deseos de nuestra anterior manera de vivir que tratan de batallar para que nosotros sigamos siendo guiados y dirigidos por tales cosas. Como lo dice acá, voy a leerlo una vez más en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5. Dice que en ese caso los deseos de la carne o los deseos de la naturaleza pecaminosa son opuestos a la naturaleza que hemos recibido en Cristo. Muy bien, así que hay una batalla que puede darse en ese caso. Ahora piensa, vamos a meditar en nuestra vida. Porque el Evangelio no se trata solo de cosas meramente así como místicas, cosas que sirven solamente como filosofía, que sirven solo para quizás pasar un rato pensando en la vida, sino que el Evangelio se trata de la vida misma.
Se trata de que nosotros podamos entonces vivir nuestra vida, por ejemplo, en la relación con los hijos, en la relación con el cónyuge, en la relación con las personas, en nuestra vida y relación con Dios de una manera natural. Pero una de las cosas que podemos entonces es pensar e identificar, ¿hay alguna de estas cosas u otras que son similares a estas, como dice el apóstol Pablo, que en algún momento tratan de controlarte? Por ejemplo, estás casado, pero en algunos momentos sientes que los celos están tratando de dominarte. Y cuando los celos aparecen, por lo general no vienen solos. Pueden venir con ira, pueden venir con enojo, pueden venir con tristeza, pueden venir con temor, pueden venir con incertidumbre, en fin. Pero cuando tal cosa ocurra o cuando tal cosa ocurre en la vida de una persona que está en Cristo, inmediatamente debe pensar que es que los deseos de la anterior naturaleza quieren volver a tomar el control. Por eso es que allí entonces, que es importante al identificar que otros nuevos deseos están siendo o han sido plantados en nosotros a través del Espíritu, en lugar de dejar que nuevamente la naturaleza anterior nos guíe por allí, yo puedo entonces simplemente tomar la decisión, como dice el apóstol Pablo, de decir, no Señor, ya no voy a dejarme guiar por eso, ahora voy a guiarme por una manera y unos deseos nuevos, unos deseos superiores, que son aquellos que he recibido de Dios a través de su Espíritu Santo. Bien, así que no estoy tratando de cambiar esa área en mi vida. No es que estoy tratando de ver cómo arreglo mi vida pasada. No. Lo que estoy es siendo consciente de esto. La Biblia dice que esa vieja naturaleza ha sido crucificada juntamente con Cristo. Así que esos deseos anteriores deben simplemente morir. ¿Para qué? Para que le den paso a estos nuevos deseos de los que en un momento vamos también a conversar, de lo que también vamos a hablar. Quizás puedas tomar otro ejemplo. Por decirlo, quizás sentías odio en el corazón o te llevaba a la discordia a estar constantemente en pleito con alguien. Cada vez que te enfrentabas a una situación, tratabas de imponerte porque creías, yo tengo la razón. Y si yo tengo la razón, es más importante que yo imponga mi razón a que nosotros podamos tener una buena relación. Sí, ¿cuántas de nuestras discusiones, cuántas de nuestros pleitos y de nuestras complicaciones vienen precisamente porque nuestros deseos no están guiados por los deseos de Dios, por los deseos que recibimos del Espíritu, sino por esa antigua naturaleza que trata de imponerse una y otra vez? Sin embargo, ¿qué es lo que te sugiero aquí? Lo que dice la Escritura: hagan morir los deseos de la carne. Es decir, que si no alimentamos eso, entonces va a crearse una nueva ruta en nuestra manera de pensar, de tal manera que nuestros deseos van a comenzar a cambiar. Así que donde antes deseaba tener razón, ahora puedo desear ser paciente o ser amoroso. Donde antes deseaba vengarme porque me sentía enojado, y ese era el deseo que trataba de gobernarme, ahora en Cristo puedo decir, no, mi deseo es poder perdonar cuando alguien ofende mi vida. Y las dos cosas pueden batallar, pero lo que dice el apóstol Pablo es que las dos cosas no van a convivir juntas, porque no puedo ser rencoroso y vengativo a la vez que ser perdonador. ¿Qué ocurre? La mente va a decir, hey, él ha decidido ser guiado por el Espíritu. Y si ha decidido ser guiado por el Espíritu, esto no se corresponde. Así que esto comienza a quedar de lado y comienza a quedarse atrás, de tal manera que llega un momento donde eso muere en nuestra vida y renace un nuevo deseo, o le damos paso a ese nuevo deseo que de Dios en Cristo hemos recibido.
son apenas ejemplos. Pudiéramos mencionar tantas cosas de las que allí se mencionan, pero creo que está claro el punto. Por otro lado, están ahora los deseos del Espíritu. Si seguimos leyendo la carta a los Gálatas en el capítulo 5, por esta vez el versículo 22, miren lo que dice. Ya no habla el apóstol Pablo de obra, del obrar nosotros, sino que ahora habla de un fruto. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Así que si nosotros no somos guiados por los deseos de esa antigua naturaleza, ¿sabes? Podemos entonces dejar que sea la nueva naturaleza en el Señor a través de su Espíritu Santo que produzca en nosotros un fruto. Es decirle, Señor, sé que estás en mí y quiero ser un reflejo de tu gloria. Quiero mostrar tu carácter. Quiero mostrar lo que tú eres. Y eso entonces hace que el Espíritu que está en ti, según los nuevos deseos que ahora tienes, en otras palabras, ya no deseas vengarte, ahora deseas ser guiado por el Espíritu. Ya no deseas tener siempre la razón, ahora lo que deseas es que el Espíritu sea el que te guíe. Ya no deseas imponerte con rudeza sobre la vida de alguien, sino que ahora deseas ser guiados por el Espíritu. Y cuando permitimos que tal cosa ocurra, cuando tomamos esa decisión, lo que dice la Escritura es que un fruto comienza a producirse en ti. Por cierto, no es nuestro fruto. Por eso no se llama obra, se llama fruto. No es nuestro obrar, no es que ahora me esfuerzo para tener paz. No es que ahora, mira, me repito una y otra vez en la mente, sí, voy a perdonar. Pero en mis propias fuerzas, en mi propio esfuerzo. Eso puede ocurrir en un momento, eso puede ocurrir quizás en otro, pero mantenerme toda la vida tratando de vivir la vida en Cristo solo a través de mi esfuerzo no será posible, porque no se trata de mi vida, se trata de la de Él, y solo a través del fruto del Espíritu que comienza a producirse en nosotros, comenzamos a vivir la vida de otra manera. Por eso el apóstol Pablo decía que una vez que estás en Cristo, si mentías, no mientas más. Si robabas, ya no robes más. Ahora, no es que recibo la vida por no robar, no es que recibo la vida de Cristo por no mentir, no es que recibo la vida por algo que yo haya hecho, no, eso es por medio de la gracia. Pero una vez que estoy entonces en Cristo, actuaré en mis fuerzas. En ninguna manera. Ahora lo hago en el fruto que el Espíritu Santo produce en mí. ¿Qué va a generar eso? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Así que lo primero es que podemos recibir, lo primero de lo que hablo, es que podemos recibir, o en Cristo recibimos a través de su Espíritu, nuevos deseos. También recibimos nuevos intereses. Las cosas que ahora en Cristo comienzan a interesarte van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque recibes en su naturaleza nuevos deseos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida nueva, está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, nuestros intereses cambian.
Ya no solamente estamos interesados en las cosas que ven nuestros ojos, no solamente nos desvivimos por las cosas que podemos percibir a través de nuestros sentidos naturales, es decir, aquellas cosas que sacian nuestros ojos o que le dan, satisfacen nuestro gusto, satisfacen nuestro corazón, nuestros anhelos, sino que ahora nosotros estamos cambiando en eso. Viene un cambio a nuestra vida donde lo que el apóstol Pablo dice es que ahora nuestros intereses son elevados a un nivel superior. Ya no buscamos solo las cosas temporales, sino también las eternas. O más bien, sino las eternas, aquellas que trascienden en el tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que una vez que estamos en Cristo, aún nuestra vida, nuestro propósito va a ser más elevado. Por eso dice, busquen las cosas de arriba. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, esto no significa que nosotros ahora no podemos disfrutar de las cosas cotidianas. No significa eso. Lo que significa es que esas cosas no son las que definen nuestra vida. Esas cosas son simples añadiduras que vienen a nosotros, que nosotros tenemos y que recibimos, porque lo que la Biblia dice es que aquellos que buscan primeramente, dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia, por supuesto, cuando nosotros somos justificados por Dios, es decir, cuando nosotros hemos pasado de muerte a vida, cuando nosotros hemos pasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, cuando disfrutamos de esta nueva forma que Dios nos ha entregado, cuando disfrutamos de ser los portadores de la gloria de Dios, cuando disfrutamos de eso, dice la Escritura, las demás cosas van a ser una añadidura. Vamos a disfrutar de las cosas cotidianas, desde luego que sí, pero repito, no son ellas las que le darán valor a nuestra vida, sino que al contrario, teniendo una vida superior e intereses superiores, nosotros le agregaremos valor a las cosas que tocamos, a las cosas que ahora tenemos, a las cosas cotidianas de la vida. Pero eso es diferente porque quizás en nuestra pasada manera de vivir, en nuestra anterior manera de vivir, teníamos quizás intereses muy diferentes. Eran intereses, por ejemplo, egoístas. Buscábamos más bien el bien para nosotros, no importa lo que ocurriera con otra persona. Buscábamos quizá los intereses en aquello que nos favorecía a nosotros, independientemente si desfavorecía a alguien más. Quizás nuestros intereses eran de corto alcance porque nuestra vida no era una vida eterna, sino que era una vida que pensábamos, bueno, esto es hasta que muera. Así que nuestros intereses quizás tenían una distancia corta, una vida corta. Por eso llegábamos a pensar quizá que nuestro propósito y nuestros intereses eran tener una mejor economía, tener esto, tener aquello, porque pensábamos, bueno, de eso es que se trata la vida. Pero una vez que estamos en Dios y nuestros ojos son abiertos para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, definitivamente, como dice el apóstol Pablo, podemos entonces fijar nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, ver aquellas cosas, nuestros intereses comienzan a ser en aquellas cosas que tienen una trascendencia mayor, un valor mayor, un interés mayor, un impacto mayor. Y entendemos esto y vivimos entonces de acuerdo a esto. ¿Para qué nos ayuda esto? Para que cuando en lo cotidiano algunas de las cosas no funcionen como esperamos, creemos que eso no es lo que define nuestra vida. No es lo que define ni siquiera ese momento, porque como dice la Escritura, aún allí recordaremos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mira algo más, también recibimos una nueva mente. ¿Por qué es importante recibir una nueva mente? Porque las cosas espirituales no se disciernen, no se entienden
con una mente natural, sino que necesitamos una nueva mente. Por eso el apóstol Pablo en esta oportunidad, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, mira lo que dice: porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Dice él, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, cuando Cristo viene a nosotros, cuando recibimos la vida de Dios tal como la describe Jesús mismo, y lo decíamos al principio en Juan capítulo 3, cuando somos engendrados por Dios, la mente de Cristo también ahora viene a estar en nosotros. ¿Qué significa? Que nuestra manera de pensar sufre una transformación, nuestra manera de pensar sufre un cambio. Bien, mira cómo lo dice en Isaías capítulo 55, versículo 9. Hay una frase interesante allí que quiero que medites en ella. Mira lo que dice: como son más altos los cielos que la tierra, está hablando Dios a través del profeta, así son mis caminos, dice él, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Es eso cierto? Desde luego que sí. La Biblia lo que nos está diciendo, bueno, no es que estoy afirmando que esto sea cierto para decir, sí, esto debemos creerlo porque sí, solo está diciendo Dios mismo. Lo que quiero decir es esto es lo cierto. Los pensamientos de Dios son más altos que los de los seres humanos. Los caminos de Dios son más altos que los caminos del ser humano. Pero quiero que ahora prestes atención a esto, que es en lo que quiero que medites. Pero es que ese Dios que dijo eso ahora habita en ti. No es como en la antigüedad. Anteriormente, cuando por ejemplo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que Él iba delante de ellos en forma de una columna de nube durante el día y forma de columna de fuego durante la noche. Bien, así que Él estaba fuera de ellos y Él les guiaba desde fuera. Bien, porque eso fue la consecuencia de lo que ocurrió en el Edén. Entonces, Él iba afuera y entonces ellos le seguían desde atrás. Bien, cuando viene Josué, que muere Moisés y viene Josué, Dios le dice, Dios habla con él y le dice: no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que tú vayas. Muy bien, ahora Dios iba con él. Bien, pero mira lo que ocurre ahora contigo y conmigo, ahora que estamos en Cristo. Jesús, siendo nuestro Emmanuel, lo que dice es que ya no solamente está con nosotros. Lo podemos leer en el libro, en el Evangelio de Juan, donde el mismo Jesús decía: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo. Y luego dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso entonces Él nos envía al Espíritu Santo, que es Dios, ya no para que nos guíe desde fuera, sino que la vida de Dios está en nosotros. Significa que el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso cuando leemos Isaías desde esa perspectiva, entonces decimos, ya que como los cielos, dice, como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Si Dios está en ti, cree esto: tus caminos son caminos altos. No por ti, sino porque ahora Cristo vive en ti. Tus pensamientos son pensamientos elevados. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en ti. Volvamos a la frase del apóstol Pablo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora diga: yo la tengo. ¿Quién le instruirá? Ahora Él está en mí. Yo puedo entonces reflejar sus pensamientos y sus caminos, porque para eso Dios ahora ha plantado a través de su Espíritu su presencia permanente en nuestras vidas.
Qué interesante que nosotros ahora podamos entonces decir, ya no soy guiado por los pensamientos de derrota. No tengo que ser guiado por pensamientos de fracaso. Yo no tengo que ser guiados por pensamientos pesimistas. No tengo que ser guiados por pensamientos de autorrealización, de yo soy el que puedo hacerlo. Si aprendo algo, entonces mejoro. Esa era mi antigua naturaleza, pero ahora tengo la mente de Cristo que me dice que yo puedo entonces vivir con una manera de pensar diferente, con una manera de pensar más elevada y más alta. Así que cuando los problemas de la vida se presentan, cuando cualquier situación en lo familiar, en lo relacional, en lo personal, en lo económico, en el negocio, en el trabajo, cuando cualquier situación se presente delante de nosotros, ¿sabes qué no podemos olvidar? Que ahora nosotros tenemos una mente superior, la mente de Cristo operando en nuestras vidas. ¿Crees eso? No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu. Eso es ser guiados por el Espíritu. Es ser guiados por la obra misma de Dios que está operándose en nosotros. Y si hemos recibido una nueva mente, ¿sabes qué? También hemos recibido una nueva inteligencia. Una nueva inteligencia. Mira lo que dice el libro de Colosenses o la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Para hacer tal cosa, es decir, para que nosotros podamos andar de acuerdo a lo que es digno para nuestro Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, sabes que Dios te ha entregado sabiduría y te ha dado una nueva inteligencia. Se llama inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque los asuntos espirituales solo se disciernen por medio de lo espiritual. Así que la inteligencia humana, la inteligencia que es según el mundo, no me sirve para discernir los asuntos espirituales. Por eso es que si yo, en mi manera de pensar anterior, en mis capacidades anterior, trato de agradar a Dios, será una lucha muy fuerte, será una carga que a veces sentiré que no puedo llevar, que no puedo llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en mis fuerzas, lo estoy haciendo en mi antigua naturaleza. Pero cuando el Señor está en mí, recuerda lo que decíamos al principio, el Señor no solamente nos da la vida, sino que nos guía para poder vivirla y hacerlo bien. ¿Y qué nos da? Nos da esa inteligencia, la inteligencia espiritual que nos viene de parte de Dios. Y quiero finalizar con esto. No porque no hayan otras cosas, hay muchas cosas que recibimos en Cristo. Pero quiero cerrar con esto. También nuevos propósitos son plantados en nuestras vidas. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, allí en el capítulo 2, nos damos cuenta que el ser humano, cuando Dios crea a Adán, lo hace teniendo un propósito en mente, y es que fuera un reflejo que pudiera mostrar su imagen, de tal manera que toda la creación pudiera ver a Dios a través del ser humano, a través de Adán. Bien, ese fue el propósito. Pero por otro lado, cuando lo crea, le dice, o uno de los propósitos, pero cuando lo crea también le dice que él debía gobernar sobre toda la creación, que le había sido dada autoridad para gobernar sobre sobre todas las cosas que habían sido creadas. Eso que Dios estableció como propósito para el hombre,
escúchame esto, fue antes de que él pecara. Significa que posterior al pecado ese propósito no cambia. Al contrario, es restablecido en Cristo. Por eso entonces, que Dios está en ti para que muestre las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Parte de ese cambio que ocurre con nuestra vida en Cristo es que ya no nos guían propósitos egoístas de ver cómo es que yo trasciendo, cómo es que puedo alcanzar algo, cómo es que yo puedo entonces dejar un legado para alguien. Eso era antes. Pero ahora en Cristo sabemos que nuestro verdadero propósito en Dios es reflejar la gloria de Dios, es mostrar a ese Dios maravilloso al resto de las personas o al resto de la creación. Por eso entonces en Cristo nuestro propósito ha sido restablecido. Eso le da un sentido a nuestra vida diferente. Porque cada cosa que hagamos, dice la Escritura, hagámosla como para el Señor. Ya sean pensamientos u obras, que cualquier cosa que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. Que cuando nosotros veamos una situación en la casa familiar, no olvidemos que tenemos un propósito. Y el propósito no es imponernos, el propósito no es ganar, el propósito ahora no es alcanzar X o Y cosa. No, el propósito es que cada persona a mi alrededor pueda ver la gloria de Dios y pueda llegar a conocer a Dios a través de nosotros. Eso le da un sentido a la vida mucho más elevado, mucho más alto. ¿Qué diremos entonces para cerrar en este día? Estamos hablando acerca de vivir el cambio. No podemos generar ese cambio, ese lo hace Dios por medio de su Hijo Jesucristo y esto por gracia. Bien, la vida la recibimos de Él, la vida la recibimos de nuestro querido Señor. Bien, pero una vez que recibimos esa vida y recibimos a su Espíritu Santo, tú y yo tenemos la opción de permitir ser guiados por el Espíritu de Dios. Quiero que te preguntes en este momento, en tu vida particular, si estás en Cristo, pregúntate, ¿qué es lo que más te ha costado durante este tiempo? ¿Cuáles son esas cosas que quizá sientes que no son fáciles poder sacar adelante? ¿Y qué si ahora te preguntas y eres consciente de que no es en tus fuerzas, no es en tu conocimiento anterior, no es en tus deseos anteriores y en tus intereses anteriores, sino que ahora, siendo consciente de Dios, que lo que significa es cobrar conciencia de quién es el que habita en ti, pregúntate, ¿de qué manera puedes vivir ahora de tal forma que pueda ser guiado por el Espíritu de Dios? Y que puedas entonces vivir y disfrutar el cambio. En otras palabras, vivir y disfrutar de la vida de Dios en ti. Porque la vida de Dios en ti, dice la Escritura, es una vida abundante, es una vida eterna, es una vida llena de su gracia, es una vida llena de su amor. Estás tratando de vivir la vida en Cristo, solo llevando adelante una serie de reglas, como si de eso se tratara. Cosas que no hacer, cosas que sí hacer, en lugar de decir, Señor, lo que quiero ahora es experimentar el fruto tuyo en mi vida. De tal manera que todo lo que haga y todo lo que emprenda y donde quiera que yo vaya, pueda entonces reflejar la vida que he recibido de ti. Y querido, que puedas disfrutar del cambio. Ese cambio de vida que has recibido cuando Jesús
vino a ti. ¿Te parece si tomamos un momento para orar? Quiero hacer un par de oraciones. Quizás hoy has estado con nosotros por primera vez o has estado antes, pero aún no has entregado tu vida a Jesús. No eres consciente de que eso haya ocurrido en tu vida y hoy quieres hacerlo. Quiero decirte qué es lo que sucede cuando tal cosa ocurre. Jesús dijo: vengan a mí. Vengan a mí si estás trabajado, cansado, yo te haré descansar. Entras en el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es que a todos los que reconocemos al Hijo, Dios nos da el derecho de ser hijos suyos. Si ese es tu caso, si hoy quieres entregar tu vida al Señor, simplemente haz una pequeña oración allí. Dile: Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu favor. Gracias por hablar a mi vida este día y por hacerme consciente de que te necesito. Dile: perdona mis pecados, perdona mis faltas. Perdóname por todas esas veces que no he sido consciente y no te he seguido. Pero quiero a partir de hoy, dile, reconocerte como quien eres, el Hijo de Dios. Quiero reconocerte, Jesús, como el Hijo de Dios y mi Salvador. Dile gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oro al Señor en este momento para que también su Espíritu Santo pueda estar en ti. Oro al Señor para que el Cristo en el cual has creído te sea revelado y que puedas experimentar esa nueva vida en Cristo y disfrutar de ella. Si quieres hacernos saber que has tomado esta decisión, escríbenos. Mándanos una nota en el WhatsApp, en el correo, o simplemente vente si estás acá en la ciudad de Caudare o cerca a ella. Vente a nuestra congregación o a algunas de nuestras congregaciones donde estaremos felices, encantados de poder pasar tiempo contigo, de conocerte. Muy bien, quiero ahora orar con la iglesia. Querida iglesia, queridos hermanos, el resto, todos nosotros que hoy estamos escuchando esta enseñanza. La vida en Cristo es una vida que se debe disfrutar, pero es un cambio, hay novedad de vida en nosotros. No podemos simplemente tratar de vivir nuestra nueva vida con nuestra pasada manera de pensar, de sentir y de vivir. Dile: Señor, quiero disfrutar el cambio. Quiero vivir, Señor, sabiendo que tú no solamente me has dado vida, sino que me has capacitado para poder vivirla y que has puesto a mi disposición a tu Espíritu para que sea el que guíe mis pasos. Ayúdame para entender esto, dile, en lo cotidiano. Dile: Señor, ayúdame para que ante cada situación yo pueda entonces entender que mi vida ha cambiado en ti. Y que puedo ahora no simplemente ir como si nada hubiese ocurrido, sino con la esperanza y la seguridad de saber que fiel es el que ha venido a mi vida, fiel es el que ahora está en mí y ha prometido no solamente darme vida, sino permitirme vivirla y hacerlo bien. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por la vida. Esa vida nueva que hemos recibido en Cristo Jesús. No nos cansamos, Señor, de alabarte y darte gracias por esa infinita bondad y gracia con la cual tú nos has alcanzado. Te pido hoy, Señor, que esto que hemos hablado pueda encontrar un espacio, que nos ayudes para que esto pueda encontrar un espacio en nuestra mente y corazón, de tal manera en que los días que vienen podamos entonces, siendo conscientes de quién es el que habita en nosotros, vivir nuestra vida tomándote en cuenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, si han traído sus diezmos, sus ofrendas, pues alabamos al Señor también por eso. Le damos gracias al Señor porque Él es la fuente de nuestra provisión. Así que vive siempre seguro, vive siempre confiado, porque Dios es tu proveedor y Dios es fiel. De mi parte, querida iglesia, un abrazo. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Entre tanto,
que tal cosa llegue a ocurrir, recuerden que somos familia, la familia de Dios y que estamos bendecidos en Cristo. Un abrazo.